Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si no reapareciera... A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde le daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio El día nacional para que asegurar la vinimos ley y por el orden primera del vez país. a esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Tramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos ya en un nuevo encuentro de tramas aquí en FM Cacán. Buenas tardes Alba, buenas tardes Leo, ¿cómo estamos en este viernes soleado de otoño, bien otoñal, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos muy bien, al menos yo, espero que la audiencia esté disfrutando un día viernes con hermosas temperaturas para tomar ricos mates con mandarinas. Con mandarinas, sí, totalmente. Se vienen las mandarinas. Buenas tardes, querida oyentada de tramas. Buenas tardes, Albi. Buenas tardes, Robert. Bien, ahí estamos. Sí. 670065, las líneas de comunicación con FM Cacán, la mejor escuchada, 90.3. Bien. Bueno, ahí tenemos varios temas para este primer espacio de entrevero, donde hacemos un popurrí de lo que estamos viendo, lo que está pasando en el día a día, y un poco también de efemérides. Bueno, uno que creo que se destaca es la de hace unos días, el 7 de mayo. Se destaca por quién es y por lo que hizo, y por lo que hizo en tan pocos años de vida. El 7 de mayo, un 7 de mayo de 1919, nacía María Eva Duarte, bueno, que pasó así a la historia argentina y también a la historia mundial, ¿no? Porque hay varios artistas que han tomado su vida como una especie, digamos, de modelo o alguien para destacar, ¿no? Nuestra Evita, ¿no? Esa, digamos, la bandera de los humildes, y tantas cosas buenas y malas que se han dicho sobre ella, y tantas acciones buenas y tantas acciones terribles, digamos, como el robo de su cuerpo, el intento, digamos, de destrucción de ese cuerpo momificado, luego del golpe militar que se le hizo a Perón. Esta persona que dimos en tan pocos años de gestión, en ese especie de gobierno de dos cabezas, ¿no? Porque como estaba Perón, digamos, por un lado, y Eva o Evita o María Eva Duarte no era para nada una dama de compañía, sino que tenía una gestión enorme, digamos, dentro de lo que era en ese momento armar un partido, armar un espacio político como era el justicialismo. O sea, recordemos, digamos, Perón llega casi como llegó Milei al poder, casi sin estructura política, sino nada más que acompañado por
por los trabajadores y por lo que había hecho desde su lugar en la Secretaría de Trabajo, una secretaría que no existía y nunca existió, digamos, en todos los gobiernos anteriores, y desde ahí es donde logra ese respaldo del pueblo trabajador, que es el que lo lleva a acceder, digamos, a la presidencia, y ahí es donde entra Eva con esta también, ¿no?, Fundación Eva Perón, y con este principio, me parece, ¿no?, del goce inmediato de los derechos, que era algo que me parece que es lo que genera un quiebre en ese momento, porque incluso ahora, siempre que se habla de derechos, el programa pasado hablábamos, ¿no?, de los derechos económicos, sociales y culturales, como que no son de goce efectivo, sino que están atados como a programas. Entonces, si bien son obligatorios por la Constitución, en términos reales no terminan siendo obligatorios. Entonces el Estado evita, digamos, hacerse cargo de esa responsabilidad, y en ese momento, bueno, Eva Perón entiende que eso no podía seguir dilatándose más, o seguir poniendo como que, bueno, ya lo vamos a hacer, o vamos a ver cómo hacemos, sino que, bueno, toma una decisión, es una decisión política de ella y obviamente del presidente, que en ese momento era Perón, de llevarlo adelante. Así que me parece que, bueno, esta persona o este personaje o esta figura relevante de nuestra historia, me parece siempre interesante recordarla por esto, ¿no? Y aparte, en tan pocos años de vida, por lo menos en la gestión y en la vida también personal, digamos, porque muere de cáncer realmente de muy joven. Y nosotros estamos en un medio de comunicación, y que de alguna manera Eva fue una buena comunicadora, no le hizo falta ninguna red social. Creo que en ese momento, si ya estaba la radio a nivel nacional, si había cadenas o no había cadenas, creo que logró llegar al pueblo con su voz, y no solamente por el sentido si tenía una excelente oratoria o no, pero me parece que sí lo tenía por los tiempos que ella ha tenido para ir a la escuela y después desenvolverse en un mundo de la cultura como lo estaba haciendo. Uh-huh. Creo que eso ha sido también importantísimo, ¿no? Una de las tantas cosas hermosas que tuvo ella, el poder comunicarse de manera tan excelente, escuchar los audios de la época, realmente hacen de que un pueblo, esa es la oratoria que uno está extrañando, ¿no? Porque hemos tenido personajes de la historia con la posibilidad de escuchar sus audios, y son pocos y son buenos, y de pronto tener que escuchar a veces cada sandez de personalidades que supuestamente que a nivel internacional tendrían que estar de manera genial, representándonos como país, la verdad que da vergüenza, ¿no? Y eso que estamos hablando de los años 40, a donde no había toda esta tecnología que te mejoraba la voz, ha sido excelente. Era lo que había. Excelente. Sí, y también destacar lo de que era una mujer, que es una obviedad, pero en ese momento, en estos años 45, 48, 52, que es cuando fallece, no era para nada común que una mujer estuviera en una posición de decisión tal como la que tenía Eva en ese momento. Porque no era esto que decimos, ¿no?, una figura decorativa que iba acompañando al presidente y se juntaba con las damas de beneficencia a hacer cenas y cosas así. Tenía gestión real, tomaba decisiones reales, influía en las políticas del país. Entonces, digamos, me parece que ese también es un plus. Además, digamos, de todo lo que hizo, hacerlo desde su
definición de mujer, ¿no? De mujer política. Y de mujer política. Totalmente, sí. Me parece que ella en realidad comandaba de alguna manera, de manera estratégica, todos los planteos que ella llevaba como promoción, digamos, de promoción en cualquier área que tuviera que ver con la salud, con la niñez, con la mujer. Es decir, se daba cuenta perfectamente quién eran los seres que estaban totalmente vulnerables y vulnerados por políticas nefastas. Ella las conocía de primera mano, desde la cuna. En temas, ¿no?, que se suelen poner como la temática de las mujeres. Con los gremialistas, ¿no? Con los sindicalistas. Es decir, era una comandante. Para mí, en el plano, cuando decimos comandante, siempre vamos a la figura del Che Guevara, que nos identifica. Yo, como estoy aunque no quieran, soy de izquierda. Entonces, la comandante para mí era una comandante dentro de las estrategias, totalmente, que tenía un señor que, si bien ese era un general, pero acá la que comandaba era doña Evita. La que mandaba. Escuchamos ahí unos cuantos segundos de un pedacito de lo que hablaba, un pedacito del último discurso que da Eva Perón. Que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad. A ellos les duele que Eva Perón se haya dedicado al pueblo argentino. A ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la cola, la noche y tironía a mitigar dolores y desayar vidas. Bueno, conmovedor, siempre es conmovedor. Sí, y la vigencia. Y la vigencia, ¿no?, que tiene. Porque hablaba en ese momento de la oligarquía, que fue una palabra que se usaba mucho en esa época. En algún momento se dejó de hablar de la oligarquía, y hoy es como que estamos volviendo a hablar de esta oligarquía, de estos grupos dominantes que son los que terminan manejando la economía, poniendo condiciones o poniendo a alguien a presidir el país, como pienso que es lo que está ocurriendo, ¿no? Digamos, pues bueno, todo lo que está, la gestión de gobierno, bueno, en un ratito vamos a escuchar lo que decía la senadora Lucía Corpazzi, pero es como un gobierno que gobierna para esas minorías oligárquicas, y no gobierna para el pueblo, o no gobierna para las grandes mayorías. Otra cosita que me parece interesante: un 8 de mayo de 1855 se sanciona lo que fue la segunda constitución de Catamarca. La primera fue sancionada en julio de 1823, pero lo que ocurre es que en 1853 se sanciona la primera constitución argentina, y dentro de lo que mandaba esa constitución, o sea, como la primera constitución del país, antes eran, digamos, como constituciones provinciales. Es más, la primera, la de 1823 de Catamarca, tenía el nombre de Reglamento Constitucional para la nueva provincia de Catamarca, o sea, como que no era constitución, sino reglamento constitucional. Pero la constitución de 1853 establecía, digamos, que cada una de las provincias debía dictar una constitución, la que, además de dictar esa nueva constitución, tenía que ser sometida a una comisión nacional que se había creado para que ninguna de esas constituciones provinciales se opusiera a esta constitución, o esta primera constitución nacional. Así que bueno, esa fue la segunda constitución, que se sanciona un 8 de mayo, pero que recién el 20 de noviembre de 1855 fue promulgada, después que esta Comisión Nacional evaluó esa constitución y la aprobó. ¿Qué más teníamos? Bueno, la muerte digna. Como que es en este
2012, etapa kirchnerista, hubo un enorme, digamos, adelanto en cuestiones normativas que intentan, digamos, porque están vigentes, poner de relieve todos los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? El 9 de mayo se sancionaba la ley de identidad de género, digamos, cada persona puede adecuar su documentación al género autopercibido, y también la ley 26742, que es la de muerte digna, donde, bueno, vos tenías algo, Albi, ¿no? Sí, esta ley que es de salud pública, la ley 26.742, modifica una ley anterior que es la 26.529 por el tema de los derechos del paciente, ¿no? Esta fue sancionada, la 26.742, en 9 de mayo de 2012, y en tanto que el Senado y la Cámara de Diputados le da la sanciona con fuerza de ley, ¿no? Sí. Entre otras cosas, habla de la autonomía de la voluntad del paciente, que tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Por ejemplo, ellos también, entre otras cosas, es que pueden rechazar que se le mantenga de manera, digamos, artificial, ¿no es cierto? Procedimientos quirúrgicos de hidratación o alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital. Entonces, se tiene en cuenta todo lo que solicita el paciente, ¿no? Es decir, para no sufrir tanto, ¿no? No tener un sufrimiento físico. Por eso se le llama tener una muerte digna, ¿no? Sí, digamos, esto de, digamos, hay casos en los que, digamos, la medicina o la ciencia, digamos, tiene límites y ya no es posible revertir algunas cuestiones medicinales, patológicas. Esto durante muchos años fue discutido, debatido, si era posible, si era, digamos, hasta dónde el límite ético, digamos, permitía a alguien que está, digamos, médicamente vivo, digamos, porque tiene un respirador o tiene algún aparato que le permite, digamos, seguir viviendo, no sé, una alimentación a través de algún aparato, o de sonda o de por vena, pero que no hay ninguna posibilidad de revertir la situación que está atravesando esa persona, y que ha habido casos que han estado años, décadas, digamos, en esa condición, sin poder, sabiendo, digamos, que no hay posibilidad de revertirlo, que es lo más triste, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la eutanasia, para mí va a costar llegar, ¿no?, en nuestro país, pero ya hay 7 países que tienen eutanasia, que no hay que confundirla con la de la muerte digna. Sí. Bueno, me parece, digamos, que vamos, digamos, encaminados hacia ese lugar. Bueno, en esta, ¿no?, posibilidad de decidir, digamos, que la persona puede decidir, digamos, que tenga alguna enfermedad, que, digamos, llegado el caso de llegar a esta situación, digamos, terminal, autorizar a que, bueno, se desconecten, digamos, todos los aparatos para poner fin a algo que ya es irreversible. Acá una compañera, Rosana Pereira, nos está mandando saludos, así que dice: les estoy escuchando, queridos compañeros. Qué grande la Ro. Muchas gracias. Un gran abrazo, la Ro. ¿Qué más teníamos por ahí? Tengo aquí una invitación. Sí. Invite. Para el sábado 11 y el domingo 12 del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y la Secretaría de Gestión Cultural, el mercado de libros que se realizará en la Casa de la Cultura, San Martín 533, de 16 a 21 horas. El programa
comenzaría a las 16 horas con las leyendas del norte, que es un taller para niñas y niños. La hija del Yastay y la viuda son las dos leyendas que se leerán a las 16:30 horas. Hasta aquí llegué hoy, que es un taller de señaladores y confección artesanal y reciclado. A las 17, todo cortito y para abajo, que es un taller de poesía. A las 18, presentación del libro Líos en la Granja de Federico Abaca. 18:30 horas, intervención milonguera Yuyo Brujo. Lo conocemos porque hacen el programa los domingos de 10 a 12 aquí, ¿no? Por FM Cacán. Taller de tango a cargo de Daniela Quintero, Edgardo Zuluaga y Viviana Toledo. A las 19 horas, presentación del libro Mariposa doble que gira sin cesar, de Víctor Aybar. Guadalajara Editora, tercer premio de poesía del Fondo Nacional de las Artes. A las 19:30 horas, Cine Móvil, la Odisea de los Giles, es una película del año 2019 basada en el libro de Eduardo Sacheri. No sé si la vieron, creo que trabaja Darín. Lo conocí, el amigo Sacheri. Ah, ¿lo conociste? Sí. Estuvo acá hace unos años en Catamarca. Qué bárbaro. Sí. Yo la vi, quedé muy emocionado. El domingo 12, a las 16 horas, de vuelta, Leyendas del Norte, las mismas. 17 horas, hasta aquí llegué hoy, el taller de señaladores y confección artesanal. 18 horas, La Cocina del Cuento, que es un taller de escritura. 18:30 horas, Los Barrios de Catamarca, presentación de proyecto a través de la visión de Graciela Mentasti. Y a las 19 horas, Venía a Bailar, el taller que coordina Rita Soria, que también tiene programa en FM Cacán. Los lunes a las 20 horas, sí, el Guairamuyo. Bueno, ya que estamos en la parte de difusión de actividades, esta tarde, viernes 10 de mayo, a las 7 de la tarde, en el Salón Calchaquí, se hace la presentación del libro del amigo Walter Reales, que se llama Huellas en el campo de la isla. Que bueno, va a ser la presentación del libro, la presenta Alejandro Aber, que es un científico, un investigador, digamos, con mucha trayectoria aquí en Catamarca. Va a estar Itati y Luis Bazán en la parte, digamos, musical, supongo al final. Así que bueno, también un buen momento para escuchar y para ver las novedades de la producción literaria o la investigación, digamos, de catamarqueños, catamarqueñas, digamos, que están escribiendo y están contándonos lo que nos pasa, o por lo menos teniendo una visión de lo que nos ocurre. Volviendo a la realidad, qué mal. Empezó en la Cámara de Senadores el debate por la ley bases. Se está trabajando en comisiones. Vemos el procedimiento, digamos, de todo proyecto de ley que ingresa a cualquiera de las cámaras, es que debe ser tratado en las comisiones que abarca ese proyecto. Así que bueno, va a ser, entiendo, bastante largo. En principio, digamos, lo que ocurrió en diputados es que se limitó muchísimo cuáles son las comisiones a las que podía ir el proyecto base. Por ejemplo, no fue a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, siendo que este proyecto de ley tiene todo un capítulo relacionado con el trabajo, que es como una forma de imponer algo, ¿no? Digamos, es lo que se hizo en la Cámara de Diputados, que después también se votó por capítulos sin la posibilidad de debatir artículo por artículo. Bueno, después de esa aprobación pasó a la Cámara de Senadores y se está tratando en comisiones. Y me parece interesante la intervención que hizo nuestra senadora nacional, Lucía Corpazzi, la exgobernadora, que tenemos dos audios de ella. El primero hace referencia al Estado, ¿no? Digamos,
a este presidente que desde la campaña viene diciendo que el Estado es lo peor, que el Estado no sirve, que al Estado hay que destruirlo, pero poniendo en tensión la senadora, que parecería que es así, pero también, digamos, lo que hace notar es que esa retracción del Estado solo afecta a una parte de la sociedad argentina, mientras que para otros sí está presente ese Estado y les está resolviendo cuestiones y les está dando beneficios que es más, no los necesitan. Escuchamos ahí el primer audio. Resulta que la gente que vive, por ejemplo, en mi provincia, en el interior de la provincia, tiene que esperar que algún privado de buena voluntad vaya a invertir para hacer una obra de agua, porque el Estado se ha retirado y rescinde todos los contratos existentes. Cuando uno les dice que la gente no puede pagar una tarifa dolarizada, que aunque no use el aire acondicionado y no use la estufa de velitas, que además tiene un montón de costos para mantener una familia, el de los alimentos, y la verdad que es muy difícil, y el Estado se ha retirado, se desentiende de ese sector de la sociedad. De la misma manera se desentiende cuando retira la moratoria previsional y les pide a las mujeres que pueden entrar a este nuevo régimen de compensación después de los 65 años y no como ahora, que con la moratoria lo pueden hacer a los 60. De ese sector de la sociedad se desentiende. Se desentiende de ese sector de trabajadores que vuelven a pagar ganancias. Cuando el mismo presidente la votó y dijo que se iba a cortar una mano si es que ponía un impuesto. Pero en bienes personales libera la alícuota a los valores más altos. O sea, a ese sector, para ese sector, el Estado está presente. De la misma manera, tengo que decir que está presente para ese sector de la sociedad cuando plantea el ridículo. Bueno, escuchábamos ahí a la senadora Lucía Corpazzi, que también hubo muchas preguntas sin respuesta en la semana anterior, cuando periodistas les preguntaban a diputados del PRO o de la Libertad Avanza que nombraran algún artículo de esta ley base que beneficiara a los trabajadores o que beneficiara a los argentinos. Y era notable cómo no podían encontrar ningún artículo, no podían fundamentar de ninguna forma o nombrar qué es lo que había en este proyecto de ley que pudiera ser beneficioso para estas mayorías o para esta gente, digamos, que se llama así de pie, ¿no? Empezaban a hablar y terminaban diciendo, bueno, y esto, digamos, beneficia a los empresarios, esto beneficia, como si el beneficio que otorga la ley a los empresarios significara un beneficio para los trabajadores o para el pueblo. Cuando nunca ha sido así. Digamos, todas las oportunidades en que se han sacado o que se les ha permitido evitar, digamos, mayores costos, o se les ha sacado esta imposición que tiene, o el control que tiene el Estado, nunca ha ni generado más trabajo, ni por sí solo ha mejorado las condiciones laborales, ¿no? Es una cuestión muy inocente o perversa, ¿no? Es como decir, bueno, para que la gente no cruce más semáforos en rojo, vamos a sacar las multas a cruzar los semáforos en rojo. Entonces, pensar de que porque no hay más multas, la gente va a dejar de cruzar semáforo en rojo. Más o menos eso es lo que veo yo de esta cuestión, digamos, de seguir sacándoles o alivianándoles, digamos, de presiones o de controles, el control estatal que tiene que realizar sobre, digamos, las empresas o sobre los grandes capitales, no genera
o no termina beneficiando a los que supuestamente se quiere beneficiar, sino nada más que ese mínimo reducto oligárquico que hablábamos hace un rato con... Hubo una reacción de parte de algunos empresarios pymes con respecto a esto, porque van a quedar re mal, porque los inversores tienen que venir por lo menos con 200 mil millones de dólares más o menos, es decir, para que después se lleven todos tasa cero, ¿me entendés? Sí. Era lo que hablábamos hace rato, y no que respecto de, es decir, querés importar una tuerca y va a ser difícil que nuestra industria nacional, aunque sea pymes, pueda seguir flotando. Pueda competir, digamos, porque las pymes van a tener que pagar un impuesto por el derecho de importación, y si quiere exportar va a tener que pagar un derecho de exportación, mientras que todas estas empresas que entran dentro de este régimen de incentivo a las grandes inversiones pueden entrar y sacar libremente sin pagar ningún impuesto ni ninguna tasa al país. Entonces, porque esta ley entiendo que sobrepasa ya la ley provincial, por más que haya una ley de producción minera, a donde los gobiernos pueden también hacer manejos respecto de la minería del pueblo, con gravámenes. Siempre están debiéndonos algo, sobre todo los cánones de agua, vital para la vida. Bueno, esto va a ser mucho más grosso de lo que la estamos pasando los pueblos denominados mineros y ricos, que no es así. Ahí escuchamos entonces otro audio donde la senadora Luce Corpasi se refiere a este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Este RIGI, así como está planteado, establece una alícuota única de ganancias del 25%. El régimen de inversiones mineras tenía una alícuota de ganancias que era progresiva, del 25 al 35. Pero este 25 que fija el RIGI es 10 puntos más baja que el tope general. O sea, que al resto de las pymes nuestras las perjudica enormemente. Pero por supuesto, como dijo usted, es un trato preferencial. Lo que uno se plantea es por qué el trato es preferencial solamente para ese sector que ya tiene un régimen de incentivo, y a las pymes las sigue perjudicando, que además han sido castigadas con la tarifa de energía, con la tarifa del gas, que la verdad, una pequeña pyme no puede pagar el precio de la energía. ¿Qué pequeña pyme, vamos a decir un almacén de barrio que tiene 4 empleados, un supermercadito de barrio, que puede pagar 2 millones de pesos de energía eléctrica y decir que va a seguir pagando salarios y que va? La verdad, no puede. Pero a esa no la miran. Entonces, además puede aplicar el 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta de ganancias. Se dispone la amortización acelerada de bienes en 2 años, lo que implica una menor carga impositiva de ganancias. También contempla la exención de derechos de importación, la contemplaba la anterior también, pero esta es nada, y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos. Permite disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% al segundo año y del 100% a partir del tercer año. Se admite además la deducción sin límites de intereses de deuda entre empresas vinculadas, lo que favorece sin lugar a duda la evasión fiscal. Las empresas que inviertan en el RIGI podrán computar sus quebrantos sin limitación. Mírense, porque esto la verdad que es increíble. Mientras que las pymes, estas que le están poniendo la espalda todos los días a nuestro país, pueden hacerlo hasta 5 años. Pero además pueden ceder a terceros los quebrantos, incluso a otras firmas del grupo económico, cualquiera sea la actividad. Además, permite ajustarlo por inflación, beneficio que por supuesto las pymes no tienen. Y en relación al CIADI, quería decirle, una disputa se resolverá en primer lugar mediante consultas y negociaciones amistosas. Si la disputa no pudiera ser solucionada en forma amigable en un plazo de 60 días corridos, desde que el BPU notificó al Estado Nacional sobre la existencia de la disputa, el BPU o sus socios accionistas extranjeros
en los casos de los incisos B y C del presente, someter a la disputa arbitraje de conformidad con, a elección del BPU, o sea, el BPU el que decide dónde va a ir. El reglamento de arbitraje de la CPA del 2012, el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o el convenio de arreglo de diferencias relativas a inversiones sobre Estado, que es el CIADI. Queda claro que puede elegir el CIADI. El BPU elige dónde va a ir el arbitraje. Pero, además de esto, le prohíbe, o le libera, perdón, las importaciones de bienes y servicios, sin pagar derechos de importación. Y cuando dice de bienes y servicios, dice sin ninguna limitación, sin ningún control, sin nada. Mire, los que trabajamos en provincias mineras hemos peleado mucho con eso. ¿En qué hemos peleado? Sabe que en mi provincia, que es Catamarca, el servicio de comida, el catering de comida, venía de Chile. ¿Sabe? No tomaban un personal, ni el cocinero, ni el que lavaba. Venía el catering enterito, la empresa. Bueno, las provincias discutimos mucho eso y peleamos mucho porque es nuestra mano de obra la que tiene que estar trabajando. Y logramos que sean empresas catamarqueñas, formadas, asesoradas, ayudadas por el Estado provincial para que sean las que contraten y brinden el servicio de catering. Pero con esta disposición, no solo el servicio de catering, la maquinaria va a venir sin ningún tipo de control y entonces la metalmecánica nuestra que se está preparando, que viene creciendo para poder ofrecer servicio a la industria minera, va a desaparecer y no va a poder brindar su servicio, porque además nos penalizan. Dice claramente que las provincias no pueden oponerse a esta norma de la nación y que si lo hacen, y ahí sí, van a la justicia federal, quien deberá de inmediato expedirse a favor del BPU. Pero ahora venimos trabajando con toda la región del litio, en la mesa del litio, para que además, y lo habíamos logrado, para que además las empresas dejen un pequeño porcentaje de ese litio para poder industrializarlo en el país. YPF Litio tiene algunos yacimientos de nuestra provincia. ¿Para qué? Para hacer baterías de litio no sé si las podremos hacer, pero sí podemos hacer ánodos y cátodos de litio. Y a lo mejor podemos proveer al mercado de América Latina de ánodos y cátodos de litio para la batería de litio. ¿Sabe qué? No tenemos que seguir exportando solamente materia prima. Con este concepto, porque ustedes dicen que se pueden llevar todo lo que producen tal cual lo producen sin ninguna exigencia. Eso lo dice el proyecto. Con esto nos atan de manos a las provincias. Bien, ahí escuchamos a la senadora Lucía Corpazzi, aportando mucha información de lo que significa este régimen de incentivo a las grandes inversiones y de las condiciones inequitativas que ponen para las empresas, digamos, locales. Me resulta muy interesante lo que hablaba de que todo el catering que recibía una empresa minera de aquí de Catamarca la traían de Chile, ¿no? O sea, el arreglo, el negocio que habrá hecho esta empresa minera con una empresa de suministro de catering de Chile, cómo habrá sido el arreglo para que le convenga a esta empresa traer desde Chile, que uno supone que lo traería en avión, o no sé si lo haría en camiones, el catering para todas las personas que trabajan en la mina y evitar, digamos, contratar gente de aquí, es decir, ni siquiera el cocinero era, digamos, de Catamarca. Por ahí no se sabe o no se conoce, digamos, todo lo que se ha ido trabajando para intentar que esto, que la minería, que tiene todo un problema con
el ambiente, con los pueblos, no sea solamente un saqueo o una extracción, digamos, sin límites, sino de buscar que tenga alguna contraparte en base a la normativa, digamos, porque también hay límites normativos que impiden que, por ejemplo, se pueda cobrar más de lo que se está cobrando, que viene de la época del menemismo, digamos, de las leyes que establecieron, digamos, los cupos o la forma en que se cobra. Entonces, por ahí, bueno, sí, se puede decir, bueno, Chile tiene no sé cómo es el arreglo, Bolivia tiene otros, pero bueno, en nuestro país eso todavía no se ha modificado o no se ha podido modificar, obviamente por todos los intereses que hay respecto a eso. Así, bueno, me parece interesante lo que estas por ahí pequeñas cosas, ¿no? Digamos, de hacer, bueno, recuerdo que sobre todo la minera que está ahí en el Salar del Hombre Muerto, en un momento la mayoría de los trabajadores eran de Salta. ¿Por qué? Bueno, porque esta empresa tiene en Salta una parte de esa empresa donde se lleva, digamos, el litio y ahí se le hace un proceso. Entonces también había un avión que va y viene desde Salta ahí al Salar del Hombre Muerto, y entonces la mayoría de los trabajadores que estaban trabajando en esa mina eran de Salta. O sea, en ese momento le convenía a la empresa traer a los trabajadores desde Salta en vez de tomar trabajadores de Catamarca. Entiendo, digamos, que en algún momento se empezó a trabajar sobre eso y que hoy creo que es el 70%, digamos, que tienen que ser de esta provincia. Lo que significa que, digamos, que el dinero que cobran esas personas por lo menos queda en la provincia, o mucha parte de ese dinero queda en la provincia, se invierte en la provincia, mejora la calidad de vida de catamarqueños, de catamarqueñas, de sus familias. Por ahí es como una economía muy chiquita, pero bueno, en el volumen o en todos estos emprendimientos que hay mineros, me parece que tiene alguna relevancia o algún impacto. También hablaba de este CIADI, nombraba el CIADI. Bueno, el BPU que nombra Lucía sería cada uno de estos proyectos de inversión. BPU significa Vehículo de Proyecto Único. Entonces, bueno, decir que cada uno de estos proyectos, digamos, podía elegir en el caso de que haya algún inconveniente, alguna diferencia. Me causa gracia el artículo porque dice así, que de manera amistosa, no sé, que se juntaran a tomar un café, una cosa así. Pero bueno, lo que en definitiva termina diciendo es que estos proyectos, a su sola disposición, pueden elegir tramitar esas diferencias en el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es una ley de hace algunos años, donde el país o nuestra Argentina lo firma, y lo que significa es una pérdida de la soberanía, ¿no? A no ser por las presiones económicas que hay, esta ley y esta adhesión a someter, digamos, voluntariamente, no solamente en este caso, sino en otros casos, el arreglo, digamos, de diferencias a través de este CIADI es inconstitucional. Digamos, específicamente el artículo 27 se opone a esto, dice que no puede oponerse, digamos, los tratados internacionales como este, que es el del CIADI, no pueden oponerse a los principios del derecho público establecidos en la Constitución. La misma Constitución dice que no es posible. También en el 75-24 habla
de que no se puede hacer una excepción al principio de improrrogabilidad. O sea, la improrrogabilidad impide que una diferencia judicial se traslade por fuera de la justicia o de la jurisdicción argentina. Entonces estamos sacando un problema de empresas o de dos entes, digamos, que se produce aquí en Argentina, y lo estamos sacando eso para que otros lo evalúen y sancionen según una jurisdicción y una normativa que es totalmente ajena a la que se maneja, digamos, en el país. Nosotros los argentinos estábamos bastante, digamos, familiarizados a través de los medios de comunicación, hasta los propios, digamos, qué sé yo, Clarín, por decirte, los hegemónicos, ¿no? Ellos mismos te daban los datos de cómo eran las negociaciones con los fondos buitres y en ese momento Griesa. Y ahí estaba el CIADI. Por eso también la Argentina, cuando estaba Cristina Fernández, propone que también acá los bonistas podían pagar en la Argentina, porque justamente estábamos hablando de que no había soberanía. Desde entonces venimos batallando, ¿no? Seriamente, porque antes no se lo hacía y caíamos en default, como estábamos hablando hace rato. Es decir, si no tenés una persona políticamente bien parada, bien sabiendo todo, como hemos tenido la posibilidad de tener 12 años, 3 gobiernos que estuvieron defendiéndonos de los fondos buitres, digamos, con estos terribles monstruos que se querían morfar la Argentina porque no había llegado a establecerse un acuerdo, porque quedaron muy pocos bonistas afuera, porque los demás entraron en ese acuerdo y se avanzó, y Griesa muere haciéndonos la guerra, ¿no? Cumpliendo con el mandato que le habían dado. Sí, el problema mayor fue ese, el de la cantidad, digamos, que era muy poca de los acreedores, ¿no? Porque en realidad, sí, había una, digamos, así llamada metida de pata, igual que la que tiene esta ley, digamos, que dice, bueno, voluntariamente nos sometemos a lo que decide el CIADI. En ese momento se había sometido, digamos, toda esa deuda a la jurisprudencia a los jurados, digamos, de Nueva York. De Nueva York, sí. Pero a pesar de eso, en lo que es el derecho internacional, cuando hay, creo que era el 99% de todos los acreedores habían ingresado en este arreglo, en el derecho internacional el principio es que, bueno, estos que no quisieron entrar quedan afuera, se tienen que someter a la decisión de la mayoría. No lo hicieron, bueno, porque lo convencieron con alguna cosa, supongo, con alguna palmada, algún regalito al juez jorobado que apenas se movía, ¿no? Al juez Griesa. Una cosa más que quería nombrar de esta inconstitucionalidad del CIADI, que es el Pacto de San José, el Pacto de San José de Costa Rica, que firma la Argentina, es un tratado internacional que es la Convención Americana de Derechos Humanos. La Argentina hace una reserva respecto del artículo 21 de ese Pacto de San José. O sea, cuando un país firma un tratado internacional, puede estar de acuerdo con todo el articulado o puede decir, mira, en este artículo yo no acuerdo, y digamos, queda como una excepción. ¿Y qué es lo que dice respecto de este artículo 21? Nuestro gobierno argentino dice, no quedarán sujetas a revisión de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno. Por todos lados, digamos, hace agua esta ley, digamos, que ha aprobado este CIADI, este convenio. Esperemos que se junten los votos en el Senado y que finalmente esto no avance, porque entiendo, y capaz que ustedes también comparten, que es una ley colonial, ¿no? Volver a este espacio, a este país agroexportador,
lo decía Lucía, ¿no? Estamos volviendo a exportar nada más que el litio o el carbonato, pudiendo vender algo industrializado que genera más beneficios al país, que genera conocimiento, que genera industrias, y no que estamos nada más que, digamos, vendiendo carne y granos. El tema pasa también por las universidades. Nosotros tenemos varias carreras que tienen que ver con la geología, la minería y otras más. ¿Y qué pasa ahí? Tampoco hay... A mí me gustaría que se hicieran cadenas, ¿no? Informándonos respecto de la cantidad de egresados y por qué no se está viendo eso, porque se insiste muchísimo que esas carreras son las que tiene que haber en Catamarca, y cómo puede ser que no haya la cantidad de trabajadores, como decían, ¿no es cierto? ¿Qué? El catering. Escúcheme, entre el catering y la ingeniería creo que hay un abismo, ¿no? Entonces yo creo que tendrías que haber puesto más énfasis que en el catering. ¿Qué porcentaje de profesionales catamarqueños salidos de la Universidad de Catamarca están trabajando en la provincia? Creo que ahí es el anclaje, ¿no? Para defender. Pero no del catering, que me disculpe. Digamos, creo que lo puse como... Prego lo puso como ya sé, como un ejemplo pero bruto, me parece burdo, ¿no? Pero sí, pero me parece que en defensa justamente hace pocos días de las universidades públicas, creo, ¿no? Está todo lo demás está bien, pero ahí va un poquito. Sí, dimos, y capaz que dimos, por eso también es la agresión del gobierno nacional contra las universidades, contra el conocimiento. Exactamente. Cuanto más brutos seamos, menos vamos a poder reclamar y menos vamos a poder cobrar también, ¿no? Y todo el conocimiento entonces se trae de afuera y volvemos hacia la época de la colonia. Hacemos la primera pausa y ya regresamos. Bien, estamos de regreso, escuchamos a Manal, un poco un pequeño, no sé, homenaje a Javier Martínez, que falleció la semana pasada, uno de los iniciadores de lo que fue el rock nacional o de la música nacional de rock en nuestro país. Bueno, tenemos previsto hablar de Rosario Gudelia Aredes Moya. La semana pasada, hace 15 días, se hizo un evento acá en el sindicato de ATE, ahí en Ayacucho y Prado. Estuvo presente Antonio Aredes, que es hijo de Rosario, con el que estuvimos, charlando. Hubo gente de sindicatos, personas, digamos, interesadas o relacionadas con los derechos humanos, porque, la historia de Rosario es la historia de una más de las y los desaparecidos de la dictadura militar, eclesiástica, civil de nuestro país. Rosario Gudelia, me llamó muchísimo la atención el nombre. Nació el 20 de marzo de 1944, nace en Pomán. Ella, digamos, viaja a Unquillo, digamos, va a ir a trabajar primero como empleada, digamos, de estas cosas que entiendo se hacían en alguna época, que era común, que venían, ¿no?, algunas familias adineradas a buscar una chica para que trabaje en la casa. Está lleno de historias, digamos, similares nuestra provincia, ¿no? Digamos, buscar una chica del interior
para que se hiciera cargo de las tareas domésticas, y en esta calidad es que va Rosario a Unquillo, a una de estas casas de familias con un buen pasar económico, y no viaja sola, sino que también viaja con su hijo, con Antonio, que es el que estuvo aquí en Catamarca hace 15 días, a trabajar en ese espacio, en esa casa. Con los años, con el tiempo, Gudeli empieza a buscar otros trabajos, y es así que ingresa en una empresa que estaba en Unquillo, que es un frigorífico, que últimamente tenía el nombre de Estancias del Sur, o capaz que es conocido por ese nombre. En aquellos años se llamaba Frigorífico Mediterráneo, donde además de entrar a trabajar, empieza a tener una tarea gremial, es delegada gremial, sus compañeros. También pensemos lo mismo que hablábamos hace un rato de Eva, una mujer como delegada gremial de un frigorífico, ¿no? O sea, de un espacio que uno puede pensar como mayoritariamente masculino. Y ella, digamos, como delegada de todo ese conjunto de trabajadores. También empieza a militar en el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y tal es así que apenas iniciada la dictadura empieza el 24 de marzo, y Rosario es secuestrada el 26 de marzo, en la madrugada, en su casa de Unquillo. Ahí empezamos a escuchar algunos de los audios de lo que decía Antonio hace 15 días acá en el sindicato de ATE. Mi madre se va de acá, de Catamarca, yo tenía, según mi madre, tenía más, lo cual yo no me acuerdo. Pero fuimos a parar a una casa de servicio doméstico. Ella va con servicio doméstico con cama adentro. Y era yo soy hijo de madre soltera. Me tuvieron de vivir, todavía no pasó del frigorífico. Acuérdense que esto fue en el 62, 63, del año pasado, de esos años, del año 70. Y cuando pasa que vamos a vivir ahí, yo tenía una vida normal, jugaba al fútbol, vivía en una, digamos que gracias a Dios caímos en una familia aristocrática, acostumbrada a tomar el té así por la tarde. Y era un domingo, no me acuerdo, y esto lo que voy a contar me marcó para toda la vida. Son una o dos situaciones que me han marcado toda la vida. Yo volvía de jugar al fútbol y pasé por la galería de ahí, lleno de barro, de tierra. Quería pasar y me dijeron la señora Duarte, voy a decir, Tony, porque yo soy Antonio, me dijeron, Tony, no pasé por acá, porque mira cómo estás y no corresponde que pase en ese tipo de gente que se junta a tomar el té a las 5 de la tarde puntualmente. Entonces caí a la casa por la parte de atrás y mi mamá me preguntó, ¿por qué vení por atrás de la casa? Porque Chicha, donde yo paraba, mi madre paraba ahí, me hizo pasar por acá porque no quiere que pase con esta mujer que tengo de jugar al fútbol. ¿Qué? Vos vivís acá y vas a pasar por el lugar que te corresponde, vos vas a pasar por ese, por donde están todos, ¿viste? Si estoy yo, esta es su casa. Y era domingo, y acá se levantó todo, creo que es todo, la cama. Eso es lo que tenemos, nada. Y nos fuimos de la casa.
hasta el 76. Nos fuimos de una casa, que ahí donde desaparece mi madre, y yo quedé totalmente a la deriva. Con el agravante que nos fuimos mal, pero no tenía nadie a quien recurrir. Y yo fui a la casa de vuelta a que me dieran de vivir, y gracias a Dios me dieron de vivir, de estudiar, de comer, de vestir. Bueno, escuchábamos entonces a Antonio Aredes contando esta anécdota que me parece interesante por cómo define de alguna forma al carácter de Rosario, que parece que no era para nada dócil y complaciente, sino que ante algo que en otro momento o quizás otra persona podría haber tomado como una cuestión, digamos, normal, digamos, que el personal, entre comillas, de servicio ingresara por la entrada de servicio, por la cocina o algo así, y no por la puerta principal. Ante esa situación, esta señora, doña Rosario Gudelia, dijo, bueno, chao, nos vamos de acá, nos llevamos todo. Bueno, me causó gracia esto que decía, bueno, que el todo era nada más que la cama y alguna ropa que habrán tenido, y se fueron, digamos, de ese lugar donde en principio o parecía, digamos, que tenían alguna cuestión, digamos, comodidad y también trabajo, digamos, en el sentido de, bueno, tenían un ingreso mensual, tenían un lugar donde vivir, digamos, y etcétera. También hay otro audio más, ahí donde, bueno, Antonio cuenta cómo fue el secuestro de su madre, ya viviendo en otro lugar, ya viviendo en una casa que ellos habían podido alquilar. Ahí escuchamos entonces este segundo audio de Antonio Aredes. Lo que yo viví a partir de la desaparición desde el 26 de marzo del 75, a su número 24, mi madre desaparece a los 2015. Desaparece a las 5 y 10 de la mañana, que es la llegada de estancia del frigorífico mediterráneo, hoy actualmente es conocido como Estancia del Sur, empresa que está cerrada. Y cuando pasó que rompen la puerta y irrumpen, ahí la policía de Unquillo, que ya la casa era totalmente marcada, vigilada. Rompen todo, me pegaron por la taza en la cabeza. Yo sentía adormilado y atontado de golpe, que yo gritaba con mi hijo no, y nunca más supe eso. Estoy tratando de averiguar por todos lados, y nunca supe más nada. Quedé totalmente a la deriva con respecto a lo que iba a pasar, que tenía que estudiar, que tenía que vestirme, que tenía que vivir, no tenía un lugar donde caer, digamos, no me fue fácil, pero pude sobrevivir gracias a un montón de gente, pero gracias a Dios sobreviví. Bien, ahí escuchamos entonces a Antonio relatando cómo fue este secuestro en esta casa, que dice, bueno, que ya estaba vigilada, estaba marcada. Este secuestro que se produce 48 horas después de haberse iniciado esta dictadura cívico-militar, eclesiástica en nuestro país. Donde, bueno, entran ahí a la madrugada, dicen, ¿no? Que a él le pegan un culatazo en la cabeza, Rosario gritando desesperada que no le hagan daño a su hijo,
y que efectivamente todas estas personas que cometen el secuestro se llevan a Rosario y lo dejan a Antonio solo en un estado de total vulnerabilidad, digamos, sin tener posibilidades de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Digamos, creo que tenía 10 años, 12 años. ¿Qué hago con mi vida? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Y ahí es donde, no sé si estaba en el audio, pero bueno, en la charla esta contamos que esta familia, que casualmente le había dicho que por ese pasillo y por esa puerta no podía entrar, es la que de alguna forma lo adopta, lo recibe como una parte más de la familia y le da cobijo, le da donde vivir, comida, ropa, y además le permite estudiar también a Antonio para tener un horizonte, digamos, de vida y no quedar tan desamparado. Gudelia estuvo, bueno, pensemos, ¿no? En ese momento Antonio no supo nada y ni tenía, digamos, posibilidades de saber qué había pasado con su madre, que tenía nada más que 31 años cuando fue secuestrada. El nombre de Rosario recién aparece cuando en el periodo, digamos, democrático, cuando empiezan a sucederse los juicios de lesa humanidad. Se la nombra por primera vez en lo que se llama la mega causa de la Perla, donde estaba acusado, o el principal acusado era una persona terrible, que se llamó, ya falleció, Luciano Benjamín Menéndez. La carátula de esa causa era Menéndez, Luciano Benjamín y otros, privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tortura agravada, homicidio agravado y sustracción de menores de 10 años. Mientras se desarrollaba este juicio, esta mega causa, La Perla es uno de los tantos lugares clandestinos de detención, como quizá el más conocido es el de la ESMA o el de la ex-ESMA. Tenemos aquí también cerca en Tucumán lo que es Pozo de Vargas o lo que es la Escuelita en Famaillá, por nombrar, digamos, los que están de alguna forma cerca, o más cercano, digamos, lo que era nuestra cárcel, que está donde ahora funciona este nodo tecnológico. Ahí estaba en la cárcel, que también en algún momento fue un lugar clandestino de detención, igual que lo que era la cárcel de mujeres, ahí en la calle Chacabuco, frente... Chacabuco, ¿no? Maipú, frente a la escuela de comercio, sí. Digamos, está señalizado, que también fue un lugar de detención clandestino, pero de mujeres. Bueno, mientras se desarrolla este juicio, es que algunos de los testigos que estaban testificando de lo que habían conocido respecto, aparece el nombre de Rosario Gudelia Aredes, y empiezan a nombrarla. Uno de los testigos, que se llamaba Eduardo Lescano, que era ex trabajador de este frigorífico mediterráneo, que después se empezó a llamar Estancia del Sur. Bueno, decía que le había visto ahí en este lugar de detención de La Perla, y hablaba de ella como una excelentísima delegada en defensa de sus compañeros. También decía, que todo el pueblo, o sea, todo el pueblo de Unquillo es un lugar, un pueblito que está
a unos 15, 20 kilómetros por ahí de la capital de Córdoba, como yendo para un lugar que se llama Río Ceballos, que capaz que es más conocido. Hoy es una especie de ciudad dormitorio, pero en ese momento, en el año 76, era más pueblito, como si dijéramos acá Coneta, Miraflores, digamos, un pueblito que está muy cerca de la capital, y que en esos momentos, en años 70, era mucho más pueblitos de lo que es, digamos, ahora. Algo así, digamos, era Unquillo en aquellos años. Entonces, este testigo, Eduardo Lascano, dice que todo el pueblo se enteró de que la sacaron de la casa y que la secuestraron. Pensemos también que creo que también Antonio lo dice en algún momento, las personas que habían llevado adelante ese secuestro eran personas de Unquillo, eran policías que por ahí era cotidiano, digamos, verlos como policías, ¿no? Y no como este rol, digamos, de secuestrar, digamos, personas. También dice que la situación de quienes habíamos trabajado en el frigorífico era de terror, que él también, este testigo Eduardo Lascano, fue en algún momento secuestrado, pero fue liberado 20 días después. Cuando se habla también, ¿no?, de esta dictadura militar y cívico, este cívico hace referencia a toda la participación de civiles, y en este caso, digamos, de civiles y de empresas o de empresarios que muchas veces aportaron datos a la dictadura señalando a quienes debían secuestrar o eliminar, digamos, llegado el caso, ¿no? Es lo que, digamos, ha ocurrido, digamos, con este frigorífico, y quizás lo más conocido o más o menos conocido es lo de Ledesma, lo de Blaquier y la noche del apagón, donde, digamos, una operación casi, digamos, propia de la empresa, aportando vehículos y gente para secuestrar trabajadores del ingenio Ledesma ahí en Jujuy. Escuchamos, digamos, otro audio donde, bueno, Antonio cuenta otra parte de esta vivencia, ¿no? En esa época ser mujer y delegada era una cosa dificilísima. Hoy parece que para ser delegada tenés que ser un escalón más para lograr algo político. Termina siendo de senadora, cualquier cosa. No es así. En un momento de esta charla dije, ¿qué hiciste, mamá? Que no me dijo lo que hiciste. Se sintió convencida. Totalmente. De que no... A mí no, primero pensaba que ella, supongo yo, que pensó que a mí no me va a pasar. Yo estoy convencida de que ella estaba luchando por una causa justa. Y esa causa le llevó la vida. La vida es la lucha. Y yo la estoy viviendo ahora. Sufriendo porque ustedes, gracias a Dios, tienen una tumba donde están. Donde llorando. Yo no la tengo. Yo ando por ahí esperando que la gente me diga por allá. Algunos me dicen, aunque no les guste, pero es parte de una realidad de la que voy a decir. Tu madre está metida. Tu madre está en un pozo. No me importa si está en un pozo, si está no sé dónde está, pero no tengo ni la ceniza. Y eso todavía, mira, han pasado 45 años. Y eso todavía me gusta. Bueno, ahí hablaba Antonio de esto, ¿no? De lo que pasa con los familiares de desaparecidos que tienen esa condición. No están, es lo que decía Videla, ¿no? No están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Una condición que
que la defina la misma dictadura y los mismos militares que en su momento pudieron aportar datos y decir, bueno, con tal persona pasó esto, con tal persona pasó lo otro, digamos, porque, bueno, si tienen la posibilidad de ir a la ESMA, entre todo la documentación que hay en ese espacio, que también es un espacio de memoria y que también tiene una parte, digamos, donde se puede de alguna forma visualizar cómo funcionaba ese espacio de detención, de tortura, de muerte, tenían un registro de cada ingreso, de cada persona que era secuestrada, como en el caso de Rosario, y qué es lo que, cómo era, digamos, tratada y cuál era el destino que tenía esa persona, digamos, por informaciones o por, digamos, todos estos juicios que se han llevado adelante. Se sabe que muchos y muchas han sido subidos a aviones y arrojados desde el avión vivos al Río de la Plata, vivos o muertos. Lo mismo que ha ocurrido acá en el Pozo de Vargas, en Tucumán, donde se han rescatado también cientos de personas, donde también se ha comprobado que muchos han sido arrojados vivos y ahí sepultados, digamos, con tierra, un tanque de agua, o un pozo de agua en realidad, del ferrocarril que tiene 40 metros de profundidad. Algo también que me llamó la atención que decía Antonio es su condición, digamos, pensar su rol de quedar huérfano, de quedar en esa condición de precariedad. Decía Antonio que en algún momento responsabilizaba de eso a su madre, como que en algún momento tenía un enojo, un reclamo, de decirle, bueno, pensaste en todos, digamos, pensaba en los compañeros del frigorífico, compañeros, compañeras, decir, bueno, como la entrega que tenía Rosario respecto de las personas que por ahí quedaban sin trabajo, que tenía problemas y que del bolsillo de Rosario, sí, ayudaba a estas personas o familias. Y cómo no pensó en él también, ¿no? Como hay una transferencia de responsabilidad. Me hace acordar a esta película que se llama Infancia Clandestina, que habla un poco de estos hijos que iban acompañando a padres que tenían una militancia real y que estaban buscando una transformación de nuestro país, y que son perseguidos por la dictadura y asesinados o secuestrados o desaparecidos. Creo que en ese momento, cuando sos un niño, es otra la dimensión, y claro, él mismo decía que, bueno, él fue trabajador del municipio y también pertenece a ATE, ¿no? Es decir, algo quedó de esa enseñanza, porque la mamá no solamente involucraba, sino él estaba involucrado, claro, en ese mundo mejor que soñaba su mamá. Sí, seguramente, digo, cómo abordar, ¿no? Esto, digamos, desde un lugar, digamos, de infancia, de niñez, donde uno tiene un yo muy grande, ¿no? O sea, busca todo, que el mundo le solucione o nos solucione los problemas, digamos, porque no tenemos la capacidad para abordar la complejidad del mundo. Y después, bueno, cuando va siendo más grande, digamos, para ahí entender lo que hizo, lo que hacía su madre, o escuchar, digamos, parte de estos testimonios y que hubo a través de los juicios, de que alguien le dijera cosas muy buenas de su madre, de lo que hizo, de lo que hacía. Me parece, bueno, ahí hay como un reencuentro, o lo decía también Antonio, que hubo ahí un reencuentro de esa complejidad de su infancia, ahora ya siendo grande, que incluso creo que está por ser abuelo, digamos, ya tiene hijos, ya armó su vida,
con respecto a esta decisión, que es una decisión totalmente solidaria, no es cuestionable. Lo cuestionable es lo que hizo la dictadura. O sea, la dictadura es la que secuestra, la que tortura y la que no le da un destino donde que se sepa dónde está Gudelia y entonces Antonio y la mayoría de todos los familiares desaparecidos no tienen dónde ir a llorar, dónde llevar una flor, dónde, digamos, recordarla. Otro de los testimonios que hubo en este juicio, digamos, de esta mega causa La Perla, es la de Mónica Duarte, que es miembro de esta familia a donde primero va Antonia, y que luego del secuestro donde va primero Rosario con Antonio, donde se va, y luego donde recibe a Antonio una vez que Rosario es secuestrada, y que bueno, lo contiene, le da, digamos, un espacio donde vivir, alimento, etc. Esta señora Mónica Duarte dice que recordó que entre 1969 o 70 llegó el frigorífico y ella empezó a trabajar ahí, a la mañana en el frigorífico y a la tarde en la casa, en esta casa de familia, como, digamos, así, con esa palabra que usaba hace mucho el término de muchacha, que en esos años empieza a alquilar una casa, que ella seguía yendo, y que en algún momento le contó a la madre de esta testigo que era delegada gremial. Y bueno, esta persona rescataba que era una persona muy noble, que se tomaba muy a pecho todo, que era muy vehemente y que consiguió muchos beneficios para sus compañeros. Dice que en febrero de 1976 Rosario va a la casa de esta familia y le dice a la madre que no va a poder volver o no va a poder seguir trabajando porque se incorporó al ERP y que no quería comprometerla. O sea, de alguna forma Rosario era consciente de que esa militancia constituía una amenaza para ese lugar donde estaba trabajando. Esta señora Mónica Duarte, como testigo de esta mega causa La Perla, dice que el hijo de Rosario, Antonio, vivió siempre con nosotros hasta que se casó a los 30 años, cuando asumió Raúl Alfonsín y se hizo evidente de que Rosario no iba a volver más. Recién ahí Tony, pues le dicen Antonio, a Antonio le dicen Tony, recién habló. Él nunca habló o nunca había hablado desde que se llevaron a Rosario. Precisó hace poco que pudo preguntarle a Antonio sobre el destino de su madre y lo único que dijo es que se la llevaron a La Perla y presumiblemente la tiraron ahí en el lago San Roque. Escuchamos ahí un poquito más del audio de Antonio. Este es el documento de mi madre. Es lo único que me quedó. Es lo único que tengo. Todavía tengo el sanito que yo tengo. Creo que el patrón, no sé, pienso que el patrón del trabajo saca de la. Y son cosas que, digamos, de algún modo yo aferrado a un papel. No tengo otra cosa, aferrado a un papel. Y eso de la ley lo tengo como lo más íntimo de él. No olvidemos, yo pido por favor que no olvidemos. Ni quiero que me haga odio de ningún tipo, pero no, lo que pasó yo no lo olvido, mucho menos perdonar. Bueno, ahí finalizaba Antonio diciendo, bueno, que lo único que le quedó de la madre es el documento, el DNI,
lo trajo, lo pudimos ver. Sí, digamos. Yo recuerdo en la, exacto, en la charla, él tenía el documento. Sí. Y, digamos, aferrarse a eso como lo único que tiene de su mamá, y de ese recuerdo de hace, 45 años, cuando tenía él nada más que 13, y de ese momento, digamos, terrible de la irrupción en la casa, de los golpes hacia él y del secuestro, digamos, de su madre. Y también algo que se repite, digamos, cada uno de los que militan, digamos, en las áreas de derechos humanos, el no al olvido y no al perdón, digamos, porque no se puede olvidar esto que ha ocurrido, y tampoco se puede perdonar porque nunca hubo un arrepentimiento de todo este conjunto de militares que, pudiendo decir cuál fue el destino de estos 30.000 o del número que sea, digamos, de desaparecidos, nunca dijeron qué es lo que ocurrió con cada uno de ellos. Esta mega causa terminó, con la condena a Luciano Benjamín Menéndez, que tiene el récord argentino, porque ha estado vinculado a más de 139 causas por delitos de lesa humanidad y fue imputado en más de 800 causas, y tuvo, digamos, hasta que murió, 13 condenas firmes. O sea, nadie en nuestro país ha tenido esa cantidad de condenas firmes. Es terrible lo que se ha podido comprobar en delitos de lesa humanidad, porque no es que robó, no es que salió a pintar paredes y que por eso fue condenado. Son todos delitos que significan una afrenta a los seres humanos, digamos, en general. La intención era recordar a esta catamarqueña, a doña Rosario Gudeli Aredes, de alguna forma también a su hijo Antonio, y para que estas historias se puedan mantener vivas, podamos recordar esto que ha ocurrido para que no lo volvamos a repetir, ¿no? Claro, la lucha es permanente, y con respecto al trabajo, ¿no? Al acceso y el derecho a trabajar, a tener una buena remuneración, tener una vida digna a través de tu salario. Y en este caso estamos en plena lucha también, claro, porque vuelven a hablar de reforma laboral. Como siempre estamos luchando, y Antonio, realmente agradecerle que nos haya contado, porque debe ser terrible volver a contar más allá de que él decía que también le hacía bien, de alguna manera, para que todos sepamos que esto no tiene que volver a ocurrir. Así, y hacer, digamos, realidad este nunca más, que como quedó, digamos, escrito en ese documento del 85. Hasta aquí llegamos con Tramas de hoy. Nos encontramos entonces el próximo viernes. Hasta la próxima. Chao, chao.